Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Aborden nuestra imaginave y abróchense los cinturones que esto está por comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegamos! Un día desperté con ganas de imaginar que era una bailarina y sabía dibujar, ser un científico y podía también rockear. Subir a la imaginave, planear como un ave, navegar por mares, hacer volar un avión, escribir un poema, tocar el saxofón. Crea, crea, como un gigante, vive, vive, y siempre libre. Crea, crea, como un gigante, vive, vive, y siempre ¡Hola! ¿Qué tal, imaginautas? Otra vez estamos en órbita por Radio México Legendario de la Asociación Civil Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario. Gracias por albergarnos en su estación. Juntas y juntos navegaremos en las órbitas del saber. Sofi nos dirá la ruta, ¿verdad, Sofi? Sube a nuestras órbitas del Facebook e Instagram. Búscanos como La Imaginave y en la plataforma de esta estación. Queremos saber tu opinión. Recuerda que tu participación es muy importante. ¿Y cuál es el viaje que haremos hoy, Sofi? En esta fecha tan especial del Día del Niño, es momento de reflexionar acerca del concepto de la infancia. Porque de hecho, es muy reciente que se plantee la importancia de la infancia. Apenas desde el siglo XVIII, cuando Jean-Jacques Rousseau, en su obra Emilio, escrita en 1762, planteó los principios básicos sobre cómo educar a los niños. Desde entonces empezó a verse la niñez como una etapa de la vida en toda persona y no como un momento de transición para ser alguien en la vida. No. Ya se es persona desde el momento de nacer. Averigüemos cómo se ha transformado la educación de las niñas y los niños a través del tiempo. También conozcamos algunos personajes que hicieron historia desde su infancia y cómo es que se puede identificar el íntimo. Este programa promete estar muy interesante, ¿a poco no? Fijando coordenadas, Sofi. ¡Allá vamos! En los siglos XVIII y XIX proliferaron las investigaciones realizadas por pedagogos, filósofos
y hombres de ciencia acerca del desarrollo cognitivo y motriz de las niñas y los niños. Muchas de estas observaciones las hicieron con sus propios hijos. El suizo Johann Henry Pestalozzi en 1800 fundó un instituto educativo en Burgdorf, donde aplicó su método de enseñanza, el cual implicaba la formación de maestros y una visión psicologista de cada niño, esto es, tener en cuenta la naturaleza de su mente. El alemán Dietrich Tiedemann es un antecedente de las teorías que retomará Jean Piaget acerca de la psicología del desarrollo, la cual plantea que cada edad del niño y la niña responde a un desarrollo cognitivo y motor. Otro pedagogo alemán, Friedrich Frauel, promueve la idea de la escuela preescolar o kindergarten. En su teoría pedagógica destaca el juego infantil como indispensable para el desarrollo integral de la niña y el niño, así como la necesaria interacción y contacto con las y los responsables de crianza. Por involucrar a las madres y padres en la educación formal, fue llamado el pedagogo de la innovación. En la actualidad, se destaca el juego como una herramienta fundamental para enseñar valores, convivencia, colaboración, además de los conocimientos propios de cada asignatura. Y es que había descubierto que a través del juego es que se logran los aprendizajes significativos para la vida. Pero entonces aparece la obra de Charles Darwin, El origen de las especies, en 1859, la cual provoca una revolución en las ciencias y en la concepción que se tenía del ser humano. Su teoría sostiene que el desarrollo humano responde también a las leyes de la naturaleza, en una línea continua de evolución desde el animal al hombre, y de parecido proceso hay una evolución de desarrollo desde la niñez al adulto. Al generalizarse en los países de Europa la necesidad de una educación obligatoria, los problemas concretos que surgieron fueron identificar a las niñas y los niños con un desarrollo normal, separándolos de los que tenían cualquier tipo de problema de aprendizaje. Esto llevó a la creación de los primeros test de inteligencia, desarrollados por Alfred Binet y Teodoro Simon en 1905. La aplicación de este test daba como resultado un número que se obtenía dividiendo la edad mental por la edad cronológica, multiplicando el resultado por 100. A ese número se le llamó coeficiente intelectual. Todavía en el siglo XIX no hay una concepción unificada de la infancia y de la educación. En la Europa continental persiste la influencia del pensamiento de Rousseau, que defiende la bondad natural del niño y la idea de una educación permisiva. Por el contrario, en Estados Unidos e Inglaterra es la tradición calvinista la más influyente. El niño debe ser reformado mediante una educación autoritaria que haga uso del castigo físico y público. Será hasta el siglo XX, en el año de 1989, que se le mira a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho gracias a la Convención sobre los Derechos del Niño. En ella se les reconocen todos los derechos humanos, con los cuales se le dice a los gobiernos de cada país que debe de garantizarse un trato digno en cualquier ámbito, así como las condiciones mínimas para el desarrollo integral de la niñez. Sigamos aprendiendo más acerca de estas infancias indómitas que han dejado su huella en la historia de la humanidad. A la luna y vuelta. Alunízate. Mitos y leyendas de la cosmovisión terrícola. A la luna y vuelta. Soy Berenjena Solar desde la estación en la luna Espejo del Sol. Sean todas y todos bienvenidos a la cara blanca de la luna. Mi alunizante reportaje de hoy, en él reflexionaremos acerca del último emperador de China, Puyi, que empezó su gobierno a la edad de 2 añitos. ¡Acompáñenme! Mi cámara que viaja en el espacio-tiempo nos ha traído a Pekín, China, en noviembre de 1908.
Aisin-Jioro Puyi fue elegido como Hijo del Cielo, título de los emperadores chinos, para suceder al emperador Wang Shu, su tío, tras su deceso en la Ciudad Prohibida. Cuando Puyi tenía 2 años de edad, obtuvo el título más importante de todos, el trono de un imperio, pero que se caía a pedazos. Fue nombrado emperador bajo el título de Xuantong, Proclamación de Unidad. Tras su proclamación inició la instrucción para su rol mientras gobernaban su padre, el príncipe Chun, y su tía, la emperatriz viuda de Wanshu, Long-Yu. A los 5 años, la revolución logró destituirlo y acabar con el sistema imperial. Sin embargo, lo dejaron vivir en sus tierras, junto con un subsidio anual. Y aunque no gobernaba, Puyi niño seguía siendo reverenciado como un emperador y fue educado con las tradiciones monárquicas chinas. En su adolescencia, tuvo un tutor británico que le ayudó con el inglés para que fuera bilingüe. Él vivió rodeado de protocolos, sirvientes y tratos especiales. El tabú de referirse al emperador chino por su nombre de pila se perdió debido a su vida más vinculada al ámbito civil y se expandió la idea de que Puyi había perdido el mandato del cielo. Es decir, el vínculo con la divinidad por el cual se consigue paz y prosperidad. Fue así que su legitimidad había disminuido por la ineficacia de la dinastía Qing y la aspiración de frenar las agresiones extranjeras y modernizar China. En 1924 llegó al poder Feng Yuxiang y expulsó a Puyi y su séquito de la Ciudad Prohibida. Fuera de este sitio no tenía mucha relevancia. Se trasladó a la muy cosmopolita Tianjin, donde no era nadie, y sufrió burlas crueles en su entorno. Además, no contaba con el apoyo de su familia. Puyi entró en contacto con las autoridades japonesas. Oficiales del ejército y de los servicios secretos iniciaron un discreto acercamiento a él con el pretexto de que debía aceptar puestos de mayor responsabilidad y recuperar su antigua posición. A los 19 años se refugió en los brazos de los japoneses, quienes tomaron el control de Manchuria en 1931, donde lo proclamaron emperador de Manchukuo, un estado títere como Puyi, pues estaba controlado rígidamente por Tokio y lo utilizaban como base para la expansión en Asia. Durante la Segunda Guerra Mundial se mantuvo firme con sus amos, pero huyó el 11 de agosto de 1945, cuando, entendiendo al fin que Japón no estaba ganando la guerra, el 16 de agosto abdicó como emperador y declaró que Manchukuo era parte de China. Hasta aquí la historia de Aisin-Jioro Puyi, un niño que no pudo quitarse el peso de ser emperador en China. Nos vemos en el siguiente alunizante reportaje. Se despide de ustedes su berenjena solar desde la estación en la luna, Espejo del Sol. Yo soy Cristal Iris. Expande tu mente en esta explosión de conocimiento. Transitemos en el Big Bang. La magia de los números, el lenguaje del universo. ¿Te has preguntado qué tan inteligentes han sido algunos científicos como Isaac Newton o Albert Einstein? ¿O tu mamá, tu papá y hasta tú mismo? Porque déjame decirte que la inteligencia se puede medir. Las famosas siglas IQ refieren al coeficiente intelectual de una persona. Para medirlo, se utiliza una evaluación estandarizada con problemas de tipo lingüístico, espaciales, lógicos y matemáticos. ¿Suena complicado?
No tanto. Fíjate, cuando resuelves esos planteamientos, el resultado es un número que habla de tu nivel de inteligencia en relación con tu edad. Se considera que el IQ normal de una persona es de 100 puntos. Así que cualquiera que tenga una puntuación mayor resaltará en su grupo de la misma edad. Con más de 140 puntos, ya se considera que la persona es un genio. Uno de los IQ más altos que se conoce es el del matemático australiano Terence Tao, con una puntuación de 230. A los 15 años publicó su primer artículo científico y a los 16 ya había terminado una maestría en la universidad. En 2006 recibió el Premio Nobel de las Matemáticas, la medalla Fields. Otros IQ muy altos han sido los de Marie Curie, con 180 puntos estimados, y de Albert Einstein, con un aproximado de 160 puntos. Aunque actualmente ya se habla de inteligencias múltiples, la medida del IQ se ha convertido en una referencia importante para comprender qué tanto se puede desarrollar nuestro cerebro. Las personas con un IQ muy alto han demostrado capacidades extraordinarias desde muy pequeños, y eso ha fortalecido la idea de que se nace con esos niveles altos de inteligencia. ¡Eso es fabuloso! Aún así, algunos están de acuerdo que para hacer ciencia no necesitas tener un IQ tan alto. No todos los científicos tienen un IQ alto, ni todas las personas con un IQ tan alto hacen ciencia. El desarrollo de la ciencia demanda habilidades que todos podemos desarrollar, como la organización, la disciplina, la creatividad y la intuición. Así que todos podríamos ser científicos. Pero no a todos les gusta la ciencia. Y qué bueno. Los artistas, los médicos y otras profesiones son importantes en nuestro mundo y para nuestra vida. En general, las pruebas de IQ son solo una manera de medir qué tan bien funciona una persona. Pero hay otros factores que se deben tener en cuenta a la hora de medir la inteligencia: la genética, el entorno y la educación. Lo bueno es que todo se puede medir y entender con el PAN, la magia de los números, el lenguaje del universo. Coordenadas macabras, la nota roja de la historia. No, Osiris, es mucho peor que eso. Estamos en las coordenadas macabras, la nota roja de la historia. ¿Qué tal, imaginautas? Ya estamos aquí en las coordenadas macabras, la nota roja de la historia. En esta ocasión, con el espeluznante reportaje Niños perversos. Prepara bien tus sentidos, porque estás a punto de descubrir la perversidad humana desde la infancia. Niños crueles dispuestos a torturar y matar. Maldad innata o resultado de los contextos. Historias que te acelerarán el corazón, porque estás en las coordenadas macabras, la nota roja de la historia. ¿Son las personas crueles desde pequeñas? ¿En qué momento de sus existencias se desvinculan de amores y empatías hacia otros seres humanos y criaturas? ¿A qué edad se puede reconocer la voluntad de hacer el mal? Algunos lo han logrado desde el anonimato, pero otros tantos lo han hecho desde un cargo de poder y a la vista de todos. Uno de los militares más famosos del mundo fue Alejandro de Macedonia, conocido como Alejandro Magno. Dirigía invasiones a caballo con espada levantada en contra de los persas desde los 16. Y podemos imaginar fácilmente que encabezando a los macedonios sabía cómo arrebatar vidas, asediar, invadir, incendiar casas y pueblos y doblegar con sangre a enemigos. En el siglo I se dio a conocer al mundo Calígula, hijo de un general del ejército romano. Calígula era un joven quien desde los 17 años
Se sospechaba que conspiraba y había llegado a envenenar a algunos adversarios políticos. Llegó a ser emperador de Roma. ¿Y qué hizo después? En el siglo XVI, la Gran Rusia tuvo a su primer zar, un joven que pasaría a la historia como Iván el Terrible. Iván Vasilievich perdió a su padre a los 3 años y a los 8 años quedó huérfano totalmente al morir su madre. La causa de esas muertes fue una disputa por el poder político de Moscú. Desde los 8 años Iván sufrió persecución y encierro. Con esos antecedentes, parecía comprensible que a los 13 años ordenara la muerte de varios de sus adversarios, a quienes condenó a ser devorados por una jauría salvaje de perros. También entre los siglos XVI y XVII hubo jóvenes dispuestos al derramamiento de sangre, no solo en los continentes, sino también en los barcos que cruzaban de ida y vuelta el océano Atlántico. Uno de ellos, el más joven de todos, era conocido como Ned o Edward Law, un pirata inglés que desde los 12 años aprendió cómo capturar y mutilar enemigos, cómo abordar y saquear naves que navegaban por el Atlántico, ordenar el estrangulamiento de marinos inocentes y mutilar sus cuerpos antes de quedarse con el oro de sus barcos. En México, desde los inicios de nuestra vida independiente a principios del siglo XIX, también tuvimos niños y jóvenes dignos de entrar en este recuento de personajes que están entre la maldad y la perversión. Algunos de ellos formaron bandas de sopilotes, grupos que se encargaban de pasar por los campos de guerra después de la batalla para despojar a los heridos de sus armas, adornos y prendas y rematarlos para que no puedan reclamar lo que les era arrebatado. Y en la época de la Revolución Mexicana había batallones enteros integrados por niños que sabían cómo usar con igual tino la espada y la carabina en asaltos a jinetes y a pueblos. Las fotografías de la época nos permiten comprobar que esos soldados contaban con 11 o 12 años de edad. Aunque aquí hay que considerar algo. Esos soldados eran reclutados por la fuerza, arrebatados de sus pueblos en la leva, para volverlos revolucionarios por la fuerza. Con el transcurrir del siglo XX, se volvieron más comunes en las noticias de México y del mundo las menciones a niños y adolescentes dedicados al robo, al secuestro y al homicidio. Sin duda, la historia deja al descubierto diferentes perspectivas y pasajes de terror en que algunos niños han sido protagonistas. Pero siendo honestos, la respuesta a la pregunta de si la maldad es innata o el resultado de los contextos, tan claro como el agua, son personajes de su tiempo. Hasta aquí el reportaje de hoy, Niños Perversos. Yo soy Lex Carrera. Nos escuchamos en otras coordenadas macabras, la nota roja de la historia, cuando la realidad es más terrorífica que la ficción. ¡Adiós! Estamos aterrizando nuestra imaginave sin contratiempos y puntuales. Este viaje llegó a su fin. Lo hicimos muy bien, imaginautas. Misión cumplida. ¿Y qué derecho de las infancias revisamos hoy, Sophie? El derecho de la vida. ¡Exacto! Este derecho, además, es uno de los 4 principios que cruzan todos los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque las infancias
son los ciudadanos más jóvenes del planeta y merecen nuestra atención y cuidados especiales. Aún aquellos que están en una situación en conflicto con la ley merecen un tratamiento especial e integral para su reintegración social. ¡Goza tus derechos! Nos vemos en otra imaginoaventura por esta misma emisora, Radio México Legendario. Estuvimos con ustedes Mayra Báez, Lex Carrera, Arturo Campos, Juanito Cervantes, Ariadna Hernández, Cristal Hernández y Berenice Mena. Producción Reinaldo Martínez. Dirección general su servidora Cristal Estrella Villavicencio. Y recuerda que todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima! Planear como un ave, navegar por mares, hacer volar un avión, escribir un poema, tocar el saxofón. Crea, crea, como un gigante, vive, vive, y siempre libre. Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura.